Hola a todos gente, bienvenidos a una nueva guía. Hoy les traigo la guía para completar el capítulo 2 al 100%. Prepárate para explorar todos los secretos y obtener cada recompensa que el juego tiene para ofrecer en esta fase. Disfruta el vídeo. Iniciamos en el mapa principal. Siguiendo el camino nos encontraremos con el Loto de Jade. Es un ítem esencial para la quest que nos desbloquea la zona secreta de este capítulo. Avanza hasta llegar a un pequeño puente de madera y crúzalo para empezar a subir la colina. En esta área hay varios arqueros que pueden complicar un poco el trayecto, así que asegúrate de eliminarlos para que no te causen problemas. Al final del camino encontrarás la bebida de cordero, tómala y vuelvo al puente. Desde aquí seguiremos el camino principal hasta llegar al primer altar del capítulo. Aquí podrás descansar y fabricar algunos objetos nuevos gracias a los nuevos materiales obtenidos en el capítulo 1. Además, la tienda tendrá algunas nuevas opciones, así que no dudes en explorar y ver qué puedes adquirir. Desde este altar avanzamos por el camino que te muestro para encontrarnos con el perro Shu, que nos pedirá ayuda para derrotar a una rana, la cual está un poco más adelante. Cuidado con sus ataques porque son eléctricos y pueden causarte bastante daño, pero al vencerla obtendrás el renacuajo esencial para mejorar al espíritu de una rana y tendremos que regresar con el perro Shu, quien nos recompensará con materiales. Justo detrás de donde estaba Shu podrás acceder a tu primer punto de meditación del capítulo, lo cual te dará un punto de chispa, muy útil para avanzar. De vuelta en dirección al altar te encontrarás con una llama verde. También al interactuar con el hongo que está cercano al árbol, este se convertirá en un enemigo. Derrótalo para conseguir materiales, pero ten cuidado ya que este puede causarte veneno. Avanzando desde este altar podemos ver una aldea a lo lejos. Primero toma el camino de la izquierda para abrir un cofre y conseguir materiales. Luego sube por la colina que se encuentra a la derecha, donde encontrarás otro cofre con más materiales. Nuestra siguiente parada es entrar a esta aldea, por lo que debemos irnos por detrás de este cofre. Veremos un camino, así que síguelo, y donde se encuentra el enemigo con el bastón, también encontraremos un objeto encima de una mesa, así que tómalo. Aquí hay enemigos con doble cabeza que son bastante resistentes y que al morir explotan haciendo mucho daño, así que mantén tu distancia. Cuando derrotes al primer enemigo de dos cabezas, evita entrar a la puerta aún. Luego, un poco más a la izquierda se encontrará el segundo, así que también derrótalo, ya que ambos serán necesarios para una quest en el capítulo 3. Continúa por el camino de la derecha, eliminando a los arqueros que pueden molestarte, y al final del camino, abre el cofre para conseguir más materiales. Cerca de este cofre, dentro de una casa encontrarás otra llama verde. Ten cuidado con el enemigo que sale por sorpresa. Fuera de esta casa, verás otra casa que se encuentra aislada, con la cual podemos interactuar y tendremos que agotar todos sus diálogos. Continuando con el recorrido que te muestro, llegaremos a la zona de un mini jefe, el cual se llama Lobo Terrestre. Este es un combate muy sencillo, así que no te costará nada derrotarlo. Como recompensa, al derrotarlo nos entregará su espíritu y algunos materiales. Aquí podrás observar una puerta. Ábrela, ya que te proporcionará un atajo útil para la zona. También nos encontraremos algunos enemigos. El que nos interesa es el arquero con una llama azul, que al derrotarlo nos dará también su espíritu. Aquí también nos encontraremos con un personaje que ya hemos visto en el capítulo 1. En esta ocasión está atrapado. Habla con él hasta agotar sus diálogos. Descansa en el altar ya que se aproxima una batalla importante. Cuando estés listo, dirígete a la puerta que no abrimos antes. Aquí se activará una cinemática donde conocerás al rey y al príncipe de las arenas ondulantes. Esta pelea tiene dos formas de completarse. La primera es derrotando solo al enemigo grande, lo que hará que el pequeño escape, y la segunda, y la que te dará más recompensas, es derrotando a ambos. Para hacer esto, observa en qué pilar está el enemigo pequeño y espera a que el grande lo rompa con alguno de sus ataques. Aprovecha este momento para paralizar al pequeño y eliminarlo primero. Luego, sigue luchando contra el más grande. Una vez que ganes, recibirás su espíritu y podrás avanzar hacia el siguiente altar. Desde este altar continúa por el camino que te muestro en el video para obtener un material importante. Durante el recorrido, si no derrotases al rey de las arenas ondulantes, verás que este llama al próximo jefe mediante una animación. Si ya lo derrotases, entonces tú tendrás que convocarlo. Este jefe necesita destruir una pared que se encuentra del lado izquierdo. Para hacerlo, ponte cerca de la pared y espera que te ataque. Si ya lo derrotaste antes de romperla, no te preocupes, hay una alternativa. Para el plan B necesitas el espíritu del cabezón azul del capítulo 1. Con él podrás acceder a la parte secreta detrás de la pared. Aquí encontrarás las escamas del Long, las cuales son necesarias para enfrentarnos a los jefes Long en el futuro. Volviendo al camino principal, avanza hasta encontrarte a un enemigo con forma de murciélago, que al derrotarlo te dará su espíritu. Además, rompe la cerca de madera que está en la puerta de esta habitación para acceder a otra con un objeto importante y materiales de crafteo.
Desde la habitación donde nos enfrentamos al murciélago, toma el otro camino hasta llegar al altar. Descansa porque se acerca otro jefe. Desde el altar sube las escaleras para encontrar un cofre a mano derecha con algunos materiales, y un poco más arriba encontraremos el segundo punto de meditación que se encuentra a la izquierda. Cuando estés listo, sube a la cima y prepárate para enfrentarte al jefe. Este combate puede ser difícil ya que el tigre tiene un parry cuando se cubre de piedra, así que evita golpearlo en ese estado. También puedes usar el paso nuboso cuando se vuelve invisible para esquivar su ataque sorpresa. Al derrotarlo, obtendremos un nuevo conjuro y una parte de la máscara importante para desbloquear áreas del mapa. Sigue el camino hacia el próximo altar y en el trayecto recoge el objeto encima de una piedra, derrota a los enemigos en el camino y descansa en el altar. De momento no exploraremos esta zona, la dejaremos para más adelante. Ahora vamos a viajar al altar llamado Valle de la Desesperación. Desde aquí podemos observar un puente a lo lejos, el cual necesitaremos cruzar para acceder a una nueva área. Al avanzar en el camino podremos recoger una llama verde, la cual nos otorgará más voluntad, ideal para los próximos enfrentamientos. Durante el recorrido también aparecerán nuevos enemigos, así que elimínanos uno a uno para seguir completando el códice y obtener experiencia adicional. Siguiendo el sendero principal te encontrarás con el altar llamado Guarida del Vendaval. Desde aquí iniciaremos el viaje en busca de 4 ojos de Buda que están ocultos en esta región. Necesitaremos reunir un total de 6 para enfrentar a un jefe opcional más adelante. El primer ojo es fácil de conseguir ya que está muy cerca del altar. Para el segundo ojo sigue el camino que te muestro en el video. Mientras avanzas elimina todos los enemigos que encuentres ya que ellos nos proporcionarán no solo experiencia sino también mucha voluntad. Para encontrar el tercer ojo, continúa subiendo por las escaleras que están después de recoger el segundo ojo. Durante el recorrido habrá 2 cofres que contienen materiales valiosos, así que no olvides abrirlos. Al llegar al lugar donde se encuentra el tercer ojo, ten cuidado ya que verás un enemigo que puede revivir tras ser derrotado, así que ten cuidado. Para el cuarto ojo regresa al altar y toma el sendero de la derecha. En el camino encontrarás un cofre que queda de paso. Recuerda eliminar a los enemigos que están en esta área para evitar sorpresas. Tras abrir el cofre, retrocede un poco y toma el sendero de la derecha. Aquí verás unas escaleras que debemos subir. Durante la subida abre el cofre dorado y al final encontrarás el último ojo de esta zona. Cerca de este ojo también encontrarás una misión secundaria, un nuevo personaje que necesita nuestra ayuda para investigar el por qué algunas piedras parecen haber cobrado vida. Habla con él hasta agotar todos los diálogos. Por ahora hemos terminado en esta área. Regresa al altar y prepárate para iniciar el recorrido hacia el siguiente altar. En el trayecto encontrarás más llamas verdes que te darán voluntad, ya que es un recurso que es invaluable en este juego. Tras llegar al altar llamado Llanura Roca Eterna, observa hacia la izquierda y aquí encontraremos otro ojo de Buda, quedándonos solo uno para completar nuestra misión. Para el último ojo, sigue el camino que te indico durante el video. En el trayecto podrás adquirir otra llama verde y también te encontrarás con un enemigo de los que reviven al ser derrotados, el cual, al vencerlo, nos dará su espíritu. Luego continúa avanzando hasta llegar al último ojo. En esta zona también encontraremos al enemigo de la misión secundaria que nos dio el hombre de piedra. Este mini jefe puede invocar enemigos adicionales conforme pierde la vida, lo que puede dificultar el combate. Así que trata de eliminarlo rápidamente para minimizar las distracciones. Al derrotarlo obtendremos la esencia pétrea. Con esta esencia regresa al altar Guarida del Vendaval y habla nuevamente con el hombre de piedra. Cuando le entregues la esencia intentará timarte, lo que te llevará a combatir contra él. Golpéalo y baja su barra de vida. Luego vuelve a hablar con él y te pedirá que regreses más adelante. Así que descansa en el altar y vuelve a encontrarte con él. Esta vez deberá ofrecerte objetos, entre los que destaca la piedra de sobriedad, que es la clave para desbloquear la zona secreta de este capítulo. Cuando estés listo, vuelve al altar llamado Llanura Roca Eterna. Desde aquí sigue el camino hacia el jefe llamado Vanguardia Pétrea. Aunque no es un combate especialmente difícil, debes tener cuidado con sus ataques, en especial aquellos donde convoca enemigos que se lanzarán hacia ti y pueden causarte gran daño. Al derrotarlo, obtendrás una pieza de la máscara, la cual será esencial para desbloquear varias zonas del mapa. Aprovecha este momento para descansar en el siguiente altar llamado Plataforma de Lucha Pétrea. Ahora vamos a utilizar los ojos de Buda y para ello, en el lugar donde vencimos a la vanguardia, notarás una piedra. Si te acercas lo suficiente,
podrás interactuar con ella para activar a un nuevo mini jefe. Este combate es similar al de la vanguardia, pero sus ataques son mucho más poderosos, por lo que debes ser muy cuidadoso. Si te resulta complicado, considera eliminar enemigos en la zona para subir de nivel. Cuando lo venzas, obtendremos la segunda Scandia. Regresa al altar llamado Llanura Roca Eterna para comenzar el proceso de la zona secreta del capítulo. Sigue el recorrido mostrado en el video hasta encontrar a un jabalí borracho. Este personaje te pedirá un objeto que previamente compramos al hombre de piedra. Entrégaselo y agota todos sus diálogos. A continuación, viaja al altar llamado Entrada del Templo. Aquí sube las escaleras del templo y gira a la derecha para encontrar de nuevo al jabalí, quien ahora te pedirá un loto de jade. Este es el objeto que encontramos al principio del video. Al darle el loto, agota todos sus diálogos y regresa al altar que se llama Llanura Roca Eterna. Desde este altar, dirígete al mismo lugar donde nos encontramos al jabalí inicialmente. Al acercarte, empezará una batalla contra él. El combate no es muy difícil, derrota al jabalí para que te abra la puerta trasera que nos llevará a la zona secreta. Entra y tras la cinemática descansa en el altar y prepárate para el siguiente mini jefe. Avanza un poco para enfrentarlo, este tigre es muy rápido, así que ten cuidado y paralízalo para dañarlo. Una vez derrotado tendrás acceso al próximo altar. En este altar busca un cofre dorado del lado izquierdo para conseguir más materiales y al final del camino encontrarás un punto de meditación que te otorgará una chispa adicional. A la derecha del altar podrás recoger otro cofre con materiales adicionales, lo podrás encontrar atrás de una piedra. Cuando estés listo, habla con el personaje que está junto a los tambores para enfrentarte al jefe de la zona secreta. El combate no es muy complicado. Solo concéntrate en golpear sus patas delanteras hasta que su salud esté a la mitad. Luego, sube por su espalda para tomar un objeto. Después, el personaje que estaba en los tambores se unirá al combate, lo que hará que la pelea sea aún más fácil. Al derrotarlo, recibirás materiales para crear una nueva arma y un artilugio que te ayudará en la pelea contra el jefe del capítulo. Sal de la zona y regresa al altar para continuar el viaje. Desde este altar, toma el camino de las escaleras que tendrás enfrente. Al llegar a la cima, enfrentarás a un enemigo con un escudo, el cual nos dará su espíritu al derrotarlo. Continúa avanzando hacia la cascada de arena, donde te esperará el jefe Long Negro. Equípate con accesorios de defensa contra rayo, ya que este jefe utiliza ataques eléctricos. Cuando comience a golpear el suelo generando ondas de electricidad, sube a las piedras esparcidas por el mapa para evitar recibir el daño. Al derrotarlo, toma el cofre de la sala y regresa al altar llamado Entrada del Templo. Subimos de nuevo hasta la zona donde vencimos al tigre y esta vez interactuamos con el artefacto que yace a los pies de la estatua. Anteriormente no se podía activar, pero al hacerlo ahora veremos cómo el lugar se vacía y en el centro se abre un nuevo camino. Descendemos por el sendero donde recogeremos un objeto valioso junto a unos jarrones y si continuamos avanzando nos encontraremos con algunos enemigos. Al derrotarlos, uno de ellos nos dará su espíritu como recompensa. Un poco más adelante veremos un cofre que contiene materiales esenciales. Cuando llegues a la siguiente área, deslízate por la arena y realiza un golpe fuerte para alcanzar el suelo que se puede apreciar. Aquí recoge el objeto y sigue avanzando. Cuando llegues al final, te darán el conjuro de los cabellos ilusorios. Aquí también tendrás un altar donde podrás descansar. En este altar también encontraremos al perro Shu, quien ahora nos ofrece nuevas opciones de compra y mejora. Sus medicinas celestiales son cruciales ya que incrementarán atributos como la vida, la magia, la resistencia a las maldiciones y la defensa. Te recomiendo regresar a él con frecuencia para optimizar las habilidades del personaje. Desde aquí sigue el trayecto que te indico en el video hasta llegar al final del camino. Nos reencontraremos con el personaje que previamente mejoró nuestra calabaza. Asegúrate de agotar todos sus diálogos y de tomar el punto de meditación cercano, que te otorgará una nueva chispa de poder. A continuación viajaremos al altar plataforma de lucha pétrea. Desde allí avanza en el camino y enfréntate al enemigo que aparecerá. Ten cuidado ya que sus ataques pueden causarte bastante daño.
Una vez lo derrotes, obtendrás su espíritu y otro punto de meditación en el área. Sigue el camino indicado y recoge el objeto que está encima de la piedra, y al llegar a una bajada, salta tratando de permanecer en el lado izquierdo, ya que se encuentra un cofre. Puedes alcanzarlo al saltar y realizar un golpe fuerte en dirección a los primeros enemigos. Continúa bajando hasta llegar al siguiente altar. En este punto también puedes desbloquear la puerta de al lado del altar, abriendo un nuevo atajo. Ahora es el momento de regresar al altar llamado Puente Reposamiento, que dejamos sin explorar antes. Sigue el recorrido y enfrenta a los enemigos en el camino. A la derecha encontrarás una llama verde dentro de una casa, y a la izquierda hay otra llama verde y un objeto escondido dentro de un jarrón. Más adelante encontrarás un cofre dorado custodiado por un enemigo. Elimínalo para poder abrirlo, el cual nos dará más materiales. Continúa hacia otro cofre de madera que se encuentra al otro lado, el cual contiene más materiales. Cuando llegues a esta sección te emboscarán 3 enemigos. Uno de ellos, al ser derrotado, te otorgará su espíritu. Ocupa tus clones para evitar que los 3 enemigos te ataquen a la vez, si es que se te está complicando. Tras derrotarlos, del lado izquierdo podrás obtener una llama de color verde, y del lado derecho podrás encontrar un cofre dorado dentro de una casa, además de poder eliminar algunos enemigos. Cuando estés listo, abre la puerta y del lado derecho verás un objeto importante en un árbol. Tómalo y sigue subiendo hasta el próximo altar. Aprovecha a descansar en él. Desde este altar continúa el camino. En una casa que está cruzando el puente podrás encontrar otra llama verde. Elimina a los enemigos para poder adquirirla. Avanza y abre el cofre de madera para obtener más materiales, y sigue el trayecto hasta enfrentarte a un mini jefe en el puente. Si lo paralizas y lo atacas con tus clones, podrás hacerle mucho daño. También el espíritu del cabezón te puede ayudar, ya que lo puede llegar a tirar, lo cual te serviría para golpearlo más veces sin recibir daño. Como recompensa, recibirás su espíritu y el objeto necesario para enfrentarte al tigre loco. Avanza por el camino para abrir otro cofre que se encuentra encima de una piedra. Si continúas avanzando, llegarás al lugar donde enfrentaste a la vanguardia pétrea. Desde cualquier altar, viaja al altar que se llama Aldea Reposamiento. Allí sigue el recorrido indicado ignorando a los enemigos. Debes llegar hasta el punto donde te emboscaron los 3 enemigos y girar a la derecha. Aquí podrás interactuar con el objeto que obtuviste del mini jefe del puente. Ahora viaja al altar llamado Valle de la Desesperación. Desde aquí abre la puerta que antes no podías, baja las escaleras y del lado izquierdo abre otra puerta que conecta con una zona ya explorada. Sigue bajando hasta ver el puente y toma el camino a la derecha. Durante el trayecto toca el tambor nuevamente y abre el cofre de madera que está en la sala. Cruza el puente y enfrenta a otro mini jefe cuyos ataques pueden causarte veneno. Ten cuidado y tras vencerlo adquiere su espíritu, ya que es muy valioso. Recoge también el objeto en el árbol, toma la llama verde del camino y continúa hasta el siguiente altar. Desde aquí nos dirigimos al altar llamado Entrada de la Aldea. Dirígete a la ubicación donde encontraste al personaje con cabeza de caballo y cerca de él podrás activar el tambor, lo cual abrirá una cinemática y te invitarán a entrar a un pozo. Allí enfrentarás al tigre loco, quien tiene ataques rápidos que pueden resultar difíciles de esquivar. Mi consejo es paralizarlo y utilizar tus clones para maximizar el daño. También puedes emplear el conjuro de paso nuboso y tu transformación para evadir sus ataques más frenéticos. Ten especial cuidado con su agarre, que inflige gran daño. Al vencerlo obtendrás su espíritu y podrás abrir el cofre de la zona. Descansa en el altar de la zona y viaja al altar llamado Puerta Sello del Viento. Prepárate, pues estamos listos para enfrentarnos al jefe final del capítulo. Equípate con el artefacto Sometevientos, el cual adquirimos en la zona secreta del capítulo. Sigue el recorrido hasta llegar con el jefe. Durante el combate, este jefe invocará una tormenta de arena. En este momento utiliza el artefacto, lo cual despejará la tormenta y lo aturdirá, dándote la oportunidad de atacar. Cuidado con su agarre y el ataque donde lanza una enorme roca con forma del jefe de la zona secreta, pues pueden ser devastadores. Cuando logres derrotarlo, recibirás la siguiente reliquia del gran sabio. Y eso es todo por ahora. Espero que esta guía te haya sido útil. Si fue así, no olvides suscribirte, darle like al video y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Nos vemos en la siguiente aventura. Si tienes algún comentario para mejorar el contenido, por favor escríbelo en la caja de comentarios. Me ayudaría muchísimo para mejorar en el contenido. O en su defecto, si te gustó el video, me ayudaría que me dejaras tu like y te suscribas para no perderte ninguno de mis contenidos.